Dios. Gloria al Señor. Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy las gracias al Señor. Le pido siga glorificándose en cada una de mis amadas hermanas que preparan las alabanzas para gloria y honra de su nombre. Amén. No es para ustedes, sino para Él. No es para nosotros, sino para Él. A Él sea la gloria, de verdad. Amén. Qué bueno. Bendecimos al Señor. Hay veces en que uno canta, ¿no? O adora, y hay veces que no entendemos lo que declaramos, ¿no? Y dice la alabanza que se entonaba anteriormente, nos pone en el contexto de conocer que es la misma palabra que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Y decimos, Señor, haz mi carácter, ¿no? Y crear mi carácter es tener la condición de Él, ser justo como Él es justo, ser amoroso como Él es amoroso, vivir en su paz como Él es paz, ser perdonador como Él es perdonador, vivir siempre dentro de ese contexto de lo que verdaderamente es Dios. Amén. Porque el tener el carácter es esa gracia divina de Dios que también está en nosotros, pero que debemos anhelar mostrar el carácter de Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. A eso estamos llamados. Dice la palabra que dice que el que está cargado y cansado viene a Él. Dice, y hallaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Ese es el carácter de nuestro Señor. Mansedumbre y humildad. Amén. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos. Vamos a disfrutar pues de este tema maravilloso que el Señor nos ha presentado hoy. Tenemos un invitado hoy. ¿Cómo es su nombre, amado? Felipe Holguín. Felipe Holguín. Amados, el Señor, esposo de mi hermana Malta, Felipe Holguín está con nosotros hoy. ¿Cómo le decimos? Bienvenido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenido, hermano Felipe, por fe lo declaro. Amén. Dios es bueno. Aquí siempre hemos creído y así lo decimos. No viene nadie si el Señor no lo trae, ¿no? Entonces, nuestro hermano Felipe esté hoy con nosotros porque Dios hoy fue el día de Dios para él. Amén. Yo lo declaro y así pues lo debemos creer todos y cada uno de nosotros. También tenemos allá un joven. ¿Cómo es tu nombre? Aarón lo conocimos allá en la Nueva Fuente. Aarón también está con nosotros hoy, amado. ¿Cómo le decimos a Aarón? Bienvenido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé bienvenido, Aarón. Esta es tu casa desde hoy y para siempre, igual para ustedes, Felipe. Amén. Aquí siempre vas a venir a buscar de lo que Dios tiene para ti. Ese es el propósito de estar acá juntos. Dice la palabra, compartí al compañero en algún momento nuestro hermano, mi pastor Andrés, hace ya algún tiempo, decía que la iglesia es el lugar perfecto, donde vienen o venimos los imperfectos para ser perfectos. Amén. Sí, es el lugar perfecto donde vienen los imperfectos para ser perfectos, ¿no? Y es que solamente Dios puede verdaderamente revelar, manifestar, iluminar ese carácter que nosotros debemos asumir de perfección. De hecho, todo eso está contenido en su palabra. Dice que la palabra de Dios es viva, ¿no? No, dice que es inspirada por Dios y útil. Dice que para enseñar, para redarguir, para corregir, para actuar en justicia, caminar en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, 17. Vamos a darle continuidad, estamos hablando vamos a darle continuidad, menos mal que me dejaron espacio. Tengo un tema bastante cargado hoy, pero así me lo permitió el Señor y como tal, pues así. Entonces voy a aprovechar este tiempo que me regalaron las hermanas hoy para tratar de acomodar el mensaje en el tiempo. Bueno, yo no, el Señor.
La semana pasada compartíamos un tema que se llamó Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. Y fue un tema bastante nutrido que nos ha permitido entender esas cosas maravillosas de Dios que ahora están en nosotros. ¿Ok? Sobre eso vamos a hablar un poquito más en este día. No le puse el tema, no le puse las cosas de Dios 2, sino que le di por título las cosas de Dios con las que debemos vivir. ¿Ok? La semana pasada fue las cosas de Dios. Debíamos conocer cuáles eran esas cosas que Dios nos había dado. Hoy el tema se aluce a las cosas de Dios con las que debemos vivir. ¿Ok? Entonces, vamos a estar compartiendo primeramente y vamos a tener como cita referencial Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. En el 15. ¿El 15 al 17? 15 al 17. ¿Ok? Vamos, Señor, bendecimos tu palabra, te damos gracias y te damos gloria. Padre amado, ponemos esta enseñanza en tu presencia, Señor, y te pedimos que conforme, Dios amado, a tu plan, a tu propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros, así se haga. Que esta palabra, Señor, hable a nuestro espíritu, la podamos grabar y enraizar para que haya un fruto de gracia, de justicia en nosotros, por medio del cual podamos vivir. Amén. Gloria a nuestro Señor. Entonces, la semana pasada, como decíamos, compartíamos como enseñanza dada por Dios el mensaje que llevó por título Las cosas de Dios. Esta semana estaremos compartiendo el tema que pudiéramos decir que es la continuidad de ese mismo mensaje y que lleva por título Las cosas de Dios con las que debemos vivir. Y definimos como fundamento del reino de Dios al que ahora pertenecemos tres cosas, ¿no? La primera de ellas fue la luz, amén, que es la respuesta eterna dada por Dios a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué es una respuesta eterna? Porque esta respuesta no la habrá nunca antes ni la habrá después. No la había habido antes ni la habrá después. Por lo tanto, no hay lugar alguno donde usted pueda ir a buscar o a manifestar luz. No existe. La luz se manifestó una vez y para siempre. Amén. Es correcto. Una vez y para siempre. Sea la luz y fue la luz. Así lo dijo el Señor. Entonces, esa es una respuesta eterna. Ya no habrá otra igual en algún tiempo, ni habrá después de esa. No hubo antes ni la habrá después. ¿No? Así deben bien, y esa luz vino a nuestras vidas de la misma forma, porque Dios, dice la palabra en 2 de Corintios 4:6, dice que Dios que mandó que de las tinieblas, cuando en el principio, que mandó que de las tinieblas se manifestara en la luz, es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones. Amén. ¿Sí? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y la paz. Amén. Qué bueno. Lo otro que tenemos es la palabra. Lo segundo que tenemos es la palabra que cuando leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra dice que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Ok? Entonces,
esta palabra es inerrante, esta palabra es clara, es una palabra que es necesaria y es suficiente, ¿no? ¿Para qué? Para formarnos, para edificarnos, para fortalecernos, para llenarnos de gracia cada día más, para que podamos habitar cada día en el reino de Dios. Así también el tercer punto que decíamos, lo otro que Dios nos dio, fue el Espíritu Santo. El Consolador, el Paracleto, quien el Señor Jesús dijo que Él se iba y que no nos dejaría huérfanos, sino que Él lo enviaría. Y ya ahora está aquí con nosotros. Amén. Entonces, la luz como respuesta eterna de Dios que Dios nos dio, que debe estar presente siempre en todo y para todo en nuestras vidas, la palabra, el Verbo encarnado, Jesús, el Hijo de Dios, en quien está la plenitud de la deidad conforme a la palabra, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os dañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no se... Ok, aquí se para lo primero que hace esta palabra, porque decimos que la plenitud de la deidad, porque nos separa del mundo. O sea, nos dice, el 8 nos pone en el contexto lo que es el mundo, usos, modos y costumbres, tradiciones, filosofía, todas y cada una de estas cosas que es el saber de los hombres. Es la forma como el mundo entero se moviliza. Amén. Sino según Cristo. Dice, y según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, dice el 9, porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Es decir, Él es Dios por encima de todas las cosas. Él es Dios absolutamente, ¿no? Y el 10 nos da la bendición de decir que nosotros estamos completos en Él. O sea, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, conocer y saber y vivir de esa manera. Y nosotros estamos completos en Él. Y lo tercero es el Paracleto. En griego significa el Espíritu Santo, el Paracleto en griego. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, quien el Señor Jesucristo nos ofreció, que enviaría para no dejarnos huérfanos. Y ahora está aquí con nosotros. El que nos guía a toda verdad y nos revela todas las cosas. El que espiritualiza nuestras vidas. Y eso es fundamentalmente entender que el Espíritu Santo es quien nos espiritualiza. Como se los he dicho y se lo vuelvo a repetir, nosotros somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo. Somos templo, morada del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, entonces no eres de Él, así está escrito. Pero este Espíritu que ha venido a nosotros es el que viene a espiritualizar nuestras vidas. Es que nos pone en el conocimiento, le ilumina, es el que nos permite conocer la palabra, es el que nos permite adorar a Dios, el que nos permite establecer el reino de Dios, el que nos permita perdonar, el que nos permite dejar atrás, olvidar. O sea, es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, que está en nosotros y el que nos hace y nos permite hacer todas estas cosas. El que nos da la llenura, la unción, el poder de Dios con el que podemos hacer todas las cosas que Dios nos ha mandado. Y también el que nos podemos apropiar del reino de Dios y de esta manera separarnos del mundo. Porque si nosotros no, y ese es el punto que debemos ir entendiendo, si nosotros no nos aferramos, no tomamos, no personalizamos, no le damos sentido de propiedad al reino de Dios, vamos, aunque digamos gloria a Dios, aleluya, vamos a seguir viviendo en el reino del mundo. ¿Okay? Entonces, solamente con las cosas de Dios podemos separarnos de las cosas del mundo. Y eso es importante que lo entendamos. Si nosotros vivimos asumiendo, poniendo por delante y por siempre la luz, si nosotros asumimos la palabra, viviendo conforme a ella, si nosotros permitimos la guía, la llenura del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder separarnos del mundo. Vamos a poder hacer esa separación siempre. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos las cosas de Dios. Las cosas de Dios que ahora están en nosotros son las cosas que nos separan de las cosas del mundo. Por ejemplo, la luz. Dice que donde hay luz no hay oscuridad. La oscuridad
Amén. Las tinieblas forman parte del mundo. Entonces la luz nos separa de ellos. Ya todo estaba en tinieblas, Dios dijo sea la luz, fue la luz. Y Dios no contendió con la luz, simplemente mandó que se manifestara. Vino la luz y las tinieblas tuvieron que darle el espacio. Se apartaron para que la luz predominara. Así son nuestras vidas. Cuando Cristo vino a nosotros, esa vida se iluminó de una vez por siempre, para siempre. En otras palabras, las cosas del mundo no son compatibles con las cosas del reino de Dios. El reino de Dios es el reino de la luz, ¿ves? El reino de la gracia, de la justicia, del amor. En el mundo, los dos reinos del mundo, el reino del mundo y el reino de las tinieblas gobierna Satanás. ¿Sí? Así está escrito. ¿Ves? Ahí viene el príncipe del mundo y él no tiene nada en mí. ¿Verdad? Efesios 2:3 no dice eso específicamente, dice la palabra. En los cuales anduviste en otro tiempo. 3. 2:3. No dice. Dice, entre los cuales también todos vosotros vivisteis en otro tiempo, conforme los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y no de los pensamientos. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender, sin embargo, dicen. Entonces, algo que debemos saber y más que saber, confirmar cada día, es que en el reino de Dios se habita. Lo habitamos las 24 horas, las 25 horas y la eternidad, porque es un reino eterno al que hemos sido mudados. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, el cual nos ha librado de la potestad. Potestad es la autoridad que Satanás tenía sobre nosotros. Entonces nos sacó de esa autoridad, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así debemos habitar, sabiendo que ahora formamos parte de un reino inconmovible, de un reino de luz, de un reino de gracia, de justicia. Amén. El itinerario, como ya conocemos, es el método de Dios donde se desarrolla el plan perfecto de Dios para levantar la torre del reino de Dios en mí. Esa torre es una torre de luz. El itinerario es la guía y la llenura del Espíritu Santo. Es el tiempo divino, el resguardo, la protección divina de Dios en que se cumple todas las cosas. El Señor demanda de nosotros que con el Espíritu nuevo y el corazón nuevo que nos ha dado, más el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, es decir, las cosas de Dios, procedamos a desmontar el andamiaje que vivíamos anteriormente, las estructuras de nuestra vida pasada, es decir, cuando estábamos en la carne, en el mundo. Entonces, esta bendición maravillosa que ha venido a nuestras vidas en estos tiempos, significa que nosotros, esa vieja persona que éramos, ya no somos, que nosotros debemos caminar conforme a un orden diferente. Nosotros oramos, nosotros leemos la palabra, nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios que está ahora en nosotros. Eso significa que debe haber una guía, una llenura, que debe resplandecer la luz para nosotros, que nosotros podemos ver lo que antes no podíamos ver. Todos y cada uno de nosotros venimos de allí, todos venimos de las tinieblas, ¿no? Unos más que otros. Hoy yo le doy gloria al Señor por Camila, por Carlos, por todos y cada uno de los remanentes que en este tiempo pueden conocer, hoy estarán con nosotros. Yo sé que él desde tiempo, desde muy niño también, conoce las escrituras. Entonces, ¿cuál es la bendición maravillosa de esto? Oye, la bendición maravillosa es que estos niños no tendrán que pasar por tantas situaciones, por tantas circunstancias, como sí la hemos pasado nosotros. Yo conocí al Señor a la edad de 50 años aproximadamente. Entonces, imagínense ustedes cuánta agua no pasó por bajo ese puente. Cuántas cosas no tuve por qué haber pasado para después venir ahora a tener que deslastrarme, quitarme, separarme de ella.
No es fácil, ¿no? No estamos diciendo que sea fácil, pero sí allí va, un día a la vez. Gracias, Señor, por tu luz, gracias por tu fuerza. Te caes y te levantas, Señor, en tu nombre, dame la fuerza, y ahí va, ¿ok? Haciendo las cosas nuevas cada día, caminando conforme a este orden divino. Pero esa es la vida que hoy tenemos, y esa es la vida a la que debemos de ir. Es decir, todo lo que significa el viejo hombre, todo lo incorrecto, debemos cambiarlo con lo correcto, pero todo esto solo lo debemos hacer nosotros con el Evangelio, la guía y la llenura del Espíritu Santo. Con la palabra de nuestro Señor, proceder a restaurar la imagen y la semejanza, que es el modelo divino, al cual nosotros estamos llamados a revelar y manifestar en este tiempo. La imagen de Dios es que nosotros hemos vuelto al Edén. La imagen es mostrar esa imagen con que Dios nos creó, esa imagen divina, esa imagen de Dios que debe estar en nosotros siempre. La semejanza es el carácter del Señor que se manifiesta por los dones del Espíritu Santo. No hay otra cosa con lo que usted pueda manifestar o restablecer la semejanza de Dios que no sea con los dones del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos dones divinos los tenemos que reeditar en nuestras vidas todos y cada uno de los días. Amén. Es vivir conforme a ellos. Y estamos, ¿verdad? Y ahorita estamos en el mejor tiempo. Pero nada de esto es posible para nosotros si nosotros no desmontamos las estructuras del viejo hombre, ya que no hay comunión alguna entre la luz y las tinieblas. Escuche bien, debemos desmontar todo ese andamiaje, toda esa estructura de lo que éramos. Tenemos, algunos dicen que aborrecer la mentira, aborrecer la maldad, aborrecer todo cuanto éramos anteriormente. Pero esto no lo hago yo porque lo quiero hacer. No, hay un Espíritu Santo de Dios que demanda, que se levanta, que me da la fuerza, que me ayuda para que yo, todo aquello que yo vaya descubriendo que no es correcto, lo vaya poniendo a un lado. Y mi vida va a avanzar. Aquí nosotros compartimos, no te quites nada con tu fuerza. Porque es que si te lo quitas con tu fuerza de la misma manera que te lo quitas, también vas a tener la fuerza para volvértelo a poner. Es que es así, ¿entiendes? Entonces no hagas nada con tu fuerza, pero sí conociendo que tienes un Dios ahora, al que honra, al que adora y al que alaba. Amén. Y en ese camino, entonces todas las cosas nos van ayudando para bien. Entonces, no hay comunión alguna entre la luz y las tinieblas. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5 nos pone en el conocimiento de entender la vida vieja y la vida nueva. Dice que la vida estaba en su Hijo. ¿No es que así que dice? En Él estaba la vida y la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Esto es sencillito. Teníamos una vida de oscuridad. Vivíamos conforme a las tinieblas. Pero Dios nos dio una nueva vida que es la de la luz. Y la vieja vida ya no prevalece sobre la nueva. Escuche bien, no prevalece. No es que no prevalecerá, no prevalece. Somos nosotros los que debemos estar conscientes que esa vieja vida no debe de prevalecer sobre lo quien soy yo. Es estar consciente de quién era y quién soy. Ese es el punto. ¿Ven? Dice que las tinieblas no prevalecieron. La luz, o sea, mientras mi luz está encendida, las tinieblas no tienen oportunidad. Mientras yo sea un hombre que oro, un hombre que mientras yo ore, mientras yo lea mi palabra, mientras yo viva devocionando, mientras yo esté concentrado, es difícil que las tinieblas me puedan arropar. Pero cuando bajamos los brazos, cuando no tenemos tiempo, no oras, no devocionas, entonces vuelves otra vez atrás. Y las tinieblas vuelven, y esa vieja vida vuelve a tomar lugar en nosotros. Es así, y con más fuerza. ¿Ves? Y con más fuerza, ¿no? Entonces,
todo lo que veníamos avanzando se cae. Y entonces tenemos otra vez, no tenemos ni siquiera fuerza para levantarnos. Entonces, esta vida de tiniebla, pero ahora tenemos la vida nueva que Jesús nos dio. Y esta vida, dice la palabra, que está en Él, ¿no? Por esto dice la palabra que las tinieblas no prevalecen. Esto significa nuestra vieja manera de vivir no prevalecerá ante la vida nueva que ahora tenemos. Y debemos poner por obra. Yo le estoy hablando hoy a la iglesia del mensaje que Dios nos trajo, que es las cosas de Dios con las que debemos vivir. De nada sirve que Dios nos haya equipado, y de esto estamos hablando y vamos a seguir hablando bastante, todas las cosas que Dios nos ha dado, pero que nosotros no las usemos. Si nosotros no las usamos, es como si no las tuviésemos. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos una nueva vida que ahora tenemos y debemos poner por obra. Es vivir conforme al orden que Dios quiere que vivamos y no vivir como la manera que anteriormente Satanás nos había dispuesto que viviéramos. Amén. La oración es el vehículo, el elemento fundamental que nos permite avivar y consolidar en nosotros las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos que avivar las cosas de Dios? Por lo mismo que les estoy diciendo. Si no nos apropiamos de lo que Dios nos ha dado, si no me apropio de la luz, si no me apropio de su palabra, si no me apropio de tener una comunión con el Espíritu Santo, es como si no tuviera nada. ¿Ven? Aunque Dios me las dio, es como si no me las hubiera dado. Es como si no tuvieran en mí. Por eso tengo que tener el sentido de propiedad para avivar las cosas que ya Dios me dio. Amén. Fíjate bien, avivar también es el sentido de propiedad con el que asumimos las cosas de Dios, que nos permiten hacerlas mías o nuestras, las cosas de Dios. Amén. Conocer las cosas de Dios es saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es conocer que Dios nunca cambia, y esto nos permite desafiar y desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Desafiar todas circunstancias, pero también desafiarnos a nosotros mismos. Es decir, orar cuando no quiero orar, leer la palabra cuando no la quiero leer, cuando tengo flojera, cuando tengo apatía, cuando va a jugar el Real Madrid quiero ir a ver el partido, pero sé que tengo un compromiso con la palabra, sé que tengo la necesidad, es la hora de la oración. Entonces allí me debo desafiar. ¿Qué voy a desafiar? Los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos. ¿Qué voy a desafiar? Y la vanagloria de la vida. Esas cosas que forman parte del mundo, yo las tengo que desafiar. Y desafiarme a mí mismo, porque esas cosas también están en mí. Hay cosas de estas que les hablo que de alguna manera forman parte de la pasión de la carne con la que yo vivía. Entonces estas cosas yo las tengo que dejar atrás, consciente de ello estoy. Entonces, no puedo sino, y cada vez que yo puedo menos, sé que tengo los miércoles, tengo un daracán, tengo un aposento, tengo una enseñanza que dar, y mi carne quiere más bien meterse en la programación de televisión de ese día. Pues yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Aunque tenga la carne, quiera el deseo de ir a ver el partido, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, ¿no? Entonces eso es desafiarnos. Tener el poder de la palabra para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Las cosas de Dios me permitirán vivir situaciones absolutamente imposibles y vencer aferrados al pacto absoluto de solo Cristo, solo Reino, solo Espíritu Santo, que me permite conocer que Dios está conmigo y que Dios pelea por mí. ¿Ok? Las cosas de Dios es el equipamiento con el que podemos cumplir el plan absoluto de Dios, que nada ni nadie lo puede detener. Y eso es fundamentalmente importante. Saber que Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros. Un plan en el que debemos cada día conocer y que debemos crecer en él, poniéndolo por obra. Las cosas de Dios que están en nosotros son la plataforma para las respuestas absolutas que Dios nos da ante cada circunstancia y toda situación, aún
las imposibles. Pero debemos entender que Dios está conmigo, que Dios pelea por mí. Siempre debemos tener esa certeza y esa convicción. Ahora bien, con todas y cada una de estas cosas antes descritas delante de nosotros, en estas enseñanzas nos permitirán vivir las cosas de Dios. Y este es el punto que nosotros debemos aprender a vivir con las cosas de Dios. Ese es el punto central de la enseñanza. Que ya que tenemos las cosas de Dios, ahora tenemos que aprender a vivir con las cosas de Dios, con estas cosas que Dios nos ha dado, ¿no? Los 62 puntos de la vida del evangelista, como bien nosotros conocemos, son el contexto del estado espiritual, que también son las cosas de Dios en que debemos vivir. Pero sobre estos 62 puntos lo vamos a desarrollar un poco más en el contenido. Presten bien atención. Yo voy a hablarles primeramente de lo que conocemos como las 7 torres. ¿Sí? Nosotros hemos dado, y hoy se me olvidó ponerlo, pero con toda seguridad después que terminemos el servicio voy a poner el recuadro, nuevamente el recuadro de las 7 torres, 7 itinerarios y las 7 señales de guía. Yo voy a hacer una referencia de ellas a título de qué significa o qué deben de significar para nosotros. Pero no es que las voy a detallar porque no tendríamos tiempo para ello. Pero sí voy a hablarles de qué significa, o sea, del contexto de lo que nos debe de propiciar o lo que nos dan las 7 torres. Las 7 torres es un bosquejo para que nosotros podamos tener un bosquejo del contenido del Evangelio de Jesucristo. Las cosas que Dios ha dispuesto para del reino de Dios que ha dispuesto para nosotros. Esas cosas, Antonio, las debemos atesorar y las debemos vivir cada día por medio de nuestra oración, ¿no? Es que nuestra oración debe tener el contenido de las 7 torres, debe tener el contenido de los 7 itinerarios, y nuestra oración debe tener el contenido de las 7 señales de guía, que es la obra para la que Dios nos ha llamado. ¿Ok? Entonces la torre somos nosotros. No es sino, y esto no es, ¿qué es una torre? Porque aquí hablamos de torre, mi hermano Felipe, que nos visita hoy por primera vez, que nosotros de la torre lo que hablamos es constituirnos en torre fuerte es Jehová. Así está escrito en la palabra. Torre fuerte es Jehová. No recuerdo en este momento el salmo, el proverbio. Bueno, torre fuerte es Jehová. Pero, ¿qué es una torre? Ajá. Proverbio 18:10. Nosotros decimos que la torre, yo les voy a poner en contexto, la torre, ¿por qué hablamos nosotros aquí de torre? Torre es una estructura gigantesca, normalmente de acero, que son, pero también hubieron torres de concreto, torres de madera, siempre se hicieron en el tiempo, en el pasado, y era lo que usaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las ciudades eran amuralladas. O sea, eran ciudades cercadas, y tenían sus murallas, pero tenían las torres de vigilancia, que son lo que nosotros vemos que les conocemos como garitos, como garitas, donde están apostados en los fuertes, así se les llama, en los fuertes están las garitas, esas torres que levantan para vigilancia, para avistar cuando venía el enemigo. Pues nosotros estamos llamados a ser torres por el que el mundo está gobernado por un sistema de cosas que es una torre, que no se puede derribar. Nosotros cuando venimos al reino nos constituimos en torres de luz, y eso fue lo primero que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y dijo, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, sino que hay que ponerla en un lugar bien alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz al mundo. Asimismo, para que lo puedan glorificar. Es decir, esta luz que somos todos y cada uno de nosotros no la podemos esconder, sino que debemos estar siempre en un lugar alto. La gente debe ver la luz en nosotros.
Por lo tanto, nos constituimos en esas torres de luz, esas torres que alumbran, esas torres que vigilan. Por eso somos torres de guarda, torres de luz, ¿me entiendes? Torres para proteger. Eso es lo que somos nosotros. Por ello es que acá usamos el sinónimo, Aarón, de torre, porque estamos llamados, con lo que Dios nos ha dado, a ser esos vigías, esos vigilantes, esos protectores, esos guías, esos que alumbran, porque tenemos la luz y somos la luz del mundo. Amén. Estamos llamados a sanar, a fortalecer. Estamos llamados a guardar nuestras localidades, nuestras regiones donde nosotros vivimos. Nosotros, por medio de la oración que Dios nos ha dado, tenemos que orar por nuestro vecindario, orar por nuestros vecinos del este, del oeste, del norte y del sur, donde los que están rodeados, orar para que ellos también puedan conocer este evangelio. Porque el mundo entero está en tinieblas y tenemos que entender esta verdad. Escuchen bien, si todo está oscuro, pero usted, ¿verdad? Pero si usted está en un monte por allá oscuro y ve una lucecita prendida por allá, ¿hacia dónde se dirigirá usted? Hacia esa luz. Esa luz somos nosotros. El mundo entero debe venir a nosotros. Por ello es que tenemos que ser esa torre. Por ello es que tenemos que levantarnos como esa luz. Para que las personas deben identificarnos como ciudadanos del reino. Y esa es la palabra que Dios nos ha dado para este año. Que debemos levantarnos como torres de luz de su reino santo y poderoso. Somos los que resplandeceremos en medio de las tinieblas. Debemos levantarnos y resplandecer. Pero dice la palabra en el capítulo 2, no sé si 15 de Filipenses, dice que debemos levantarnos, somos las luminares, nosotros somos luminares en el mundo. ¿Ven? Por lo tanto debemos caminar y mostrarnos como esa torre. Entonces una torre es eso. Ahora, la torre somos nosotros, no es sino, esa torre que nosotros somos no es sino la manifestación del fruto del evangelio que hemos grabado y enraizado. Es decir, lo natural del reino de Dios en mí, eso se tiene que revelar. No de manera programática ni de manera eventual, no, permanente, consciente, porque esa luz no se apaga. Lo que Dios me ha dado ha venido a mí y eso está allí. Y yo lo debo demostrar. Entonces, esa torre es mi identidad y en la que debemos vivir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios y donde quiera que yo esté, yo debo alumbrar. Mi luz debe alumbrar. Y la luz es lo único que quebranta las tinieblas. Pero en este orden que vamos a hablar, las 7 torres son el contenido ordenado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el estado espiritual restaurado en la tierra. Es el monte Calvario, como lo conocemos. Es el monte de los Olivos y el aposento alto de Marcos, donde se consagró, se consolidó el evangelio. Esos 3 elementos es el fundamento del evangelio. Monte Calvario, la muerte de Jesús. La obra perfecta, el consumado es. Monte de los Olivos, la preparación de los discípulos, pero también la gran comisión, donde Dios nos dio el mandato y nos autorizó, nos empoderó para que saliésemos y que fuéramos a ser discípulos a todas las naciones, sumergiéndolo bajo su reino santo y poderoso, bautizándolo y enseñando que en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas, con el respaldo divino de Él todos y cada uno de los días. Nosotros debemos de vivir conforme a Él. Entonces, donde fue consolidado, allí se consolidó el evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, en el que debemos vivir. Es la manifestación evidente del Dios Trino, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo revelado a nosotros. ¿Sí? Son también las bendiciones del trono celestial, esas bendiciones que nos respaldan consecuentemente, que se manifiestan en todos y cada uno de nosotros conforme al plan y propósito de Dios, como está inserto en su itinerario. También el 777 es el tiempo donde recibimos las respuestas únicas, de nunca antes ni después, las cuales yo puedo disfrutar en mí primeramente, en la iglesia y en el campo, ¿no? También las 7 torres se manifiestan en la autoridad espiritual. Es decir, que Dios nos ha concedido para atar a Satanás
y toda potestad inmunda de las tinieblas. Eso debemos vivir consecuentemente sabiendo lo que Dios nos ha dado. Y con este contenido nosotros debemos orar todos los días, conociendo y sabiendo que son el 7:7. Es disfrutar continuamente del poder ilimitado de Dios que está en mí, por medio del Espíritu Santo, de quien soy templo y morada, y que conocemos y disfrutamos como los 5 poderes, que es el poder espiritual, el poder de la sabiduría y de la salud, el poder de la economía de la luz y el poder para discipular, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ven? Entonces, ese es el 777, esa bendición maravillosa. También es la bendición que todos y cada uno conocemos como es el PBC, el pacto, la visión, el sueño, la imagen y la práctica, que no es otra cosa que la manera práctica y vivencial del reino de Dios por parte de todos y cada uno de nosotros. Por último, la restauración de los 3 atrios, que es la maravillosa manera de experimentar el evangelio ordenado de nuestras vidas, en nuestras vidas, disfrutarlo y sanar. Ese es el propósito, ¿no? Y obtener las respuestas, las evidencias para la continuidad de la obra del evangelio, que es la obra del evangelismo, que también es aquello para lo que fuimos escogidos. Como dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice quiénes somos y para qué Dios nos escogió. ¿Ven? Dice, vosotros sois linaje escogido, pues. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. También tenemos dentro de ese mismo cuadro, así como estas son las 7 torres, y ese es el contenido de las 7 torres. Usted puede orar con los 3 cuadros, 7 torres, 7 itinerarios y 7 señales de guía. Pero usted puede orar también únicamente con las 7 torres. Usted puede orar con los 7 itinerarios. Usted puede orar con las 7 señales de guía, porque usted conoce el contenido, porque es el evangelio mismo que usted tiene. Y eso se tiene que ir grabando en nosotros, lo que Dios nos ha dado, las herramientas de Dios con las que yo debo de vivir. Y eso es lo que estamos compartiendo hoy. También los 7 itinerarios, donde se revela y se manifiesta la autoridad que Dios me ha dado, mi autoridad, mi potestad, ¿no? Que reafirma que esta potestad es la que reafirma mi identidad. En las 7 torres se manifestó mi identidad. En los itinerarios yo confirmo esa identidad mediante la autoridad que Dios me dio. Porque así está escrito. Dice la palabra que Dios me dio la potestad para que cada día yo me constituya cada día más en hijo de Dios. Y esa autoridad es la que se debe establecer en mí cada día. Amén. Entonces, esa autoridad reafirma mi identidad, que disfruto todos y cada uno de los días, conociendo y teniendo la seguridad de que Dios Trino está conmigo. Eso es lo fundamental, saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en mí. ¿Ven? Y esta seguridad me permite disfrutar de los 10 misterios para el triunfo, que no es otra cosa sino saber y confirmar el respaldo celestial, el reino de Dios, el reino de Dios al cual formo parte, manifiesto en mí en todo momento. Sí, porque esto nos pone en el contexto de vivir lo espiritual. Es que lo podamos discernir, es que lo podamos cumplir. Cuando usted, lo que no lo han podido revelar, cuando usted pueda buscar, leer el cuadro que van a conseguir en el grupo, van a darse cuenta verdaderamente de lo que estamos compartiendo. Ya lo envió, qué bueno. Gloria al Señor por eso. En todo momento. Disfrutar de la soberanía absoluta de Dios en todas las circunstancias de mi vida. ¿Verdad? Emmanuel, Dios conmigo, la unicidad, Dios conmigo, Dios conmigo, yo con Dios. La soberanía absoluta de Dios debe estar revelada, manifiesta en mi vida. No puede ser que yo forme parte de un reino, de un Dios absoluto y soberano,
No puede ser que ese Dios y yo nos hayamos fusionado y que esa soberanía no se manifieste en mi vida. Eso es imposible. Tenemos que aprender a disfrutar de la soberanía absoluta de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ven? Tenemos que disfrutar de ello. Que mediante el método de Dios, la obra de Dios que mora en mí por su Santo Espíritu, la palabra de Dios que es mi plataforma de vida, mi confirmación como templo mediante el cumplimiento del plan de Dios que se gesta cada día. Así lo debemos vivir, evidenciándose el reino de Dios del cual formo parte y disfrutando de su providencia, de la providencia de Dios, que es su evangelio, de cual toma lugar la obra del evangelismo. Porque hoy debemos entender que esa providencia de Dios somos nosotros en todos y cada uno de los lugares que estemos. Que la providencia de Dios para mi comunidad, para mi barrio, para mi casa, para mi familia, esa providencia ya está en mí. Que yo tengo que crecer, porque si es sin esa providencia de Dios, es imposible que las almas puedan alcanzar esta salvación. Yo soy la persona encargada de parte de Dios para manifestar. Dios restauró en mí la bendición de la tierra. Esa que la tierra había perdido, hoy Dios nos la ha dado a nosotros. Somos nosotros la providencia y de esa manera la tenemos que revelar. Orar para que se manifieste, orar por los encuentros, orar para que el Señor todos y cada uno de los días nos propicie los encuentros y nosotros podamos cumplir aquello para lo que hemos sido escogidos. Dice que hasta lo último la tierra, y como está escrito, debe ser predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Esa es la obra para que nos hemos llamado. También debemos disfrutar de las 5 seguridades, por medio de la cual nos permite confirmar nuestra salvación todos y cada uno de los días. Tener la certeza y la convicción de las respuestas de Dios a través de la oración. La guía y la llenura del Espíritu Santo. La seguridad del perdón de los pecados. La seguridad de la victoria que me permite levantar estandartes de victoria. Cada vez, todos y cada uno de los días son, como dice, tengo un hermano que dice entregar cuentas, pasar el reporte en la noche, a través de las 3 concentraciones. Tengo un hermano que dice que bueno, todas las noches tenemos que entregar un reporte de lo que hemos vivido en el día. Bueno, eso no es descabellado, es algo que él lo dice y que debemos hacerlo. Tenemos que rendirle cuenta a quién, al Dios que adoramos, al Dios que nos da el ser, al Dios que nos da la vida. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál es el reporte? Señor, gracias por este día, gracias por propiciarme tal cosa. Señor, hoy pude ver verdaderamente tu obra, vi con lo que usted hizo en medio de esto, gracias por esto, tal, y preparar de esta manera el recipiente para la continuidad, para el día siguiente. Amén. Entonces, eso significa levantar estandarte de victoria. ¿Qué es un estandarte? Un estandarte es una bandera. Un estandarte, el estandarte de victoria es saber que en Él somos más que victoriosos. Es poder cumplir, es ver a Dios obrando a favor nuestro, ¿no? Ver a Dios obrando a favor nuestro en todas las circunstancias que se nos puedan presentar. Saber que yo tengo un Dios y que en ese Dios soy más que vencedor, ¿no? Entonces, esa es la seguridad de la victoria, ¿verdad? Que me permite levantar estos estandartes, entender que en Cristo yo soy más que vencedor. No es una victoria pírrica o circunstancial, es una victoria absoluta. Todos y cada una de las acciones de ese Dios maravilloso, todo lo que Dios hace en favor nuestro cada día, debe ser para nosotros una victoria. ¿Ves? Cada día cumplido, como dice mi hermano, que entregas cuenta, es una victoria, algo que nos debe hacer sentir gozoso. Haber podido transitar todo ese día bajo su guía, bajo su llenura, bajo su dirección, viendo verdaderamente cómo Dios en todo momento obra en favor nuestro. Amén. Entonces, esa es la manera en que nosotros somos más que vencedores. Entonces, no puede ser que te levantaste con una aflicción, viniste a la oración, oraste, pero todavía tienes el tormento.
Le entregaste la carga al Señor, pero sigues cargado, sigues afligido, sigues abatido. Tenías una situación, pero la situación sigue. Vino la tarde, viniste a orar en la concentración de la tarde, pero todavía sigue la situación. Te viniste a acostar en la noche, a darle la gloria al Señor, a darle gracias por todo lo vivido, pero así como te acostaste, te vas a dormir. Cargado y cansado, fatigado. Eso no puede ser. Nosotros tenemos un Dios que obra en favor nuestro en todo momento. Debemos verdaderamente ver, como les decía, ver ese Dios absoluto, esa soberanía absoluta de Dios en nuestras vidas. En Él somos más que vencedores. Entonces, no es verdad que esta circunstancia, que esta situación me deba mantener en aflicción constantemente. Yo tengo que aprender a vivir con esa soberanía de Dios y tengo que aprender a saber que yo en Cristo soy más que vencedor. Amén. Entonces, la oración debe tener este contexto. También las 9 corrientes que nos ponen en el contexto de poder tener un mayor conocimiento y una mayor evaluación del reino de Dios. Eso es fundamental en nuestra vida. Debemos cada día conocer más ese reino, porque si no, ¿cómo vas a levantar esa torre? Como tal. Así también como todas y cada una de las cosas del reino de Dios. Las cosas del reino de Dios son inherentes a mí. Son mías, me debo apropiar, es mi reino. No puedo vivir siendo un ciudadano del reino de Dios, pero sigo viviendo con las cosas del mundo. ¿De qué estoy hablando? De lo que yo era anteriormente, de lo que tenía anteriormente. No puedo seguir viviendo atormentado, angustiado, afligido, abatido. No puedo seguir viviendo como aquel hombre que era. Eso no puede ser. Si yo soy un ciudadano del reino de Dios, tengo que revelarme, tengo que manifestarme como ese hombre de Dios. Ese hombre de Dios por la cual la tierra clama. Como lo hicieron también los 7 remanentes. Escuchen bien, los 7 remanentes fueron hombres circunstanciados. Es decir, vivieron de circunstancia en circunstancia, pero en todas y cada una de ellas vieron siempre la gloria de Dios. Siempre pudieron ver el respaldo divino. Siempre pudieron entender y conocer y mostrar que Dios estaba con ellos. ¿Ves? Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero aún así vivimos angustiados, vivimos atribulados, vivimos afligidos, vivimos abatidos. Eso debe ser cambiado. Y debe ser cambiado porque si no, entonces es como si Dios no estuviera morando en nosotros. ¿Ves? Es como si el reino de Dios no tuviera vínculo alguno en la vida de nosotros. Y eso no puede ser. Debemos aprender verdaderamente a tener una evaluación correcta de lo que significa el reino de Dios, escuchen bien, del cual yo en este tiempo formo parte. Entonces debo tener una evaluación correcta de ese reino. Debo poder tener compendio de lo que es el reino de Dios, para poderlo disfrutar, para poderlo expandir, para poderlo manifestar en toda mi manera de vivir. ¿No? Entonces esa es la manera. Las concentraciones también nos permiten tener la anchura. Dice que la anchura es tener una mayor amplitud en cuanto a la visión o enfoque, precisión de los objetivos del reino de Dios. Los objetivos que Dios ha dispuesto para mi vida. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? Ahorita hablábamos para qué fui escogido, 1 de Pedro 2:9. Yo debo de vivir enfocado en eso. Ese es uno de los objetivos. Que donde quiera que esté, saber que soy un multiplicador del reino. Saber que en mí hay un mensaje de gracia, de poder. Que donde quiera que yo vaya, donde quiera que esté, hay personas preparadas para la salvación. Y que no toda aquella persona que Dios traiga a mí, ponga alrededor de mí, ya sea en lo laboral, en lo social, en todo y cada una de estas áreas, yo debo tener algo para esa persona. ¿Ves? Entonces, eso me pone a entender que yo tengo una amplitud, pero para ello debo, como les decía anteriormente, debo conocer el reino. ¿Ves? ¿Cómo lo conozco? Con mi oración. Porque todo esto que les estoy hablando es el contenido de nuestra oración. Es la oración que debemos nosotros tener todos y cada uno de los días, que son las cosas que Dios nos dio. Son las cosas de Dios que deben estar en mí. ¿Ves? No lo vivimos de una manera estructural, pero lo vivimos como lo debemos vivir. Hacer memoria de lo que Dios nos ha dado en todo momento. También nos habla de lo profundo.
la profundidad en cuanto al contexto espiritual y con la exactitud del reino de Dios. Esa profundidad se manifiesta y se revela mediante el vínculo, mediante la unidad espiritual que yo pueda sostener con el Espíritu Santo de Dios todos y cada uno de los días. El de al lado, mi entorno más cercano, social, laboral, académico y aún congregacional, siempre teniendo la mejor disposición para la comunicación en todos y cada uno de estos extractos. Algo así debemos entender. Lo de abajo, la comunión, la comunicación del Evangelio de Jesucristo a todas y cada una de las almas, a todos y cada uno de los hombres de la tierra. No podemos hacer acepción de personas. Tenemos que saber que el reino de Dios es un reino inclusivo. Aquí nadie sobra. ¿Ve? Dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, debemos predicar, proclamar, hablar el Evangelio a todas y cada una de las almas, a los heridos, a los abatidos, los desechados, a los cargados, cansados y aquellos con los que nadie ni siquiera quiere tener comunicación, aquellos con los que nadie ni siquiera se quiere relacionar. Pues nosotros no debemos hacer acepción de personas. Donde quiera que nosotros estemos, siempre va a haber un alma, una persona preparada para la salvación. Y nosotros la debemos ver. Pero no la podemos ver si no entendemos este contexto de que estamos preparados. Esta preparación que debemos tener para asistir, para tratar con todas y cada una de aquellas personas. Amén. Los de arriba, mi comunión con Dios, quien es absoluto y soberano, y que su soberanía está en mí, me va a permitir comunicarme con personas de mayor estatus social, sean estos empresarios, ministros, altos jefes, y en mi ámbito espiritual también con pastores, apóstoles, líderes, misioneros, y no sé, hasta presidentes de la República. Nosotros no tenemos, cuando Dios nos llama y nos pone en el contexto, imagínense que nosotros estemos y haya una situación y llegó el presidente y se requiere de una palabra. Entonces, ¿cómo no se va a levantar él que estaba allí para hablarle al presidente? Si Dios lo puso en ese momento, se levanta y se le da. ¿No es así, Edgar? ¿Ve? Y el Señor le dirá también lo que tiene que decir. No, porque a veces pensamos que porque es el presidente no le podemos hablar. Pues todo lo contrario. Nosotros somos y estamos preparados para él. Entonces, también permitirnos conocer, también es saber que podemos conocer mi pasado, mi presente y mi futuro, sabiendo quién soy, qué tengo y qué puedo. Y esta debe ser mi oración de cada día. Conociendo qué cosa, mi identidad, mi autoridad y mi seguridad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tratamos con el pasado, cuando tratamos con el presente y con el futuro, entonces viene el enemigo. Si usted está tratando con el pasado y entonces el enemigo te quiere venir a aturdir con el pasado. No vale, tú tienes una autoridad de hijo, tienes que tener la autoridad de rey. A ti no te preocupa quién eras, lo más importante es tu futuro. Y cada día lo debemos vivir como un día del futuro. Amén. Lo que usted hace hoy es lo que va a dar fruto mañana. ¿Ve? Y eso es como la manera como nosotros debemos vivir. Amén. Entonces, tenemos esta bendición maravillosa. También también esto nos puede poner en el contexto de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. La oración de cada día, centrado en mi culto diario, mi oración las 24 horas, donde se manifestarán las 25 y la eternidad, establecidas de esta manera, cada día más el reino de Dios en mí. Y esto forma parte de estos 62 puntos de la vida del evangelista, ¿no? Esa es una lista que está allí. Y por último, en cuanto a estas las 7 señales de guía. Es una bendición para mí
poder discernir de esta manera, ¿no? Dice que en principio se trata de mi seguridad, porque sin la seguridad es que ya yo pasé por el proceso de experimentar, disfrutar, porque nadie puede tener la seguridad si no es al final de saber que tú fuiste llamado para establecer el reino de Dios si no has experimentado el Evangelio, ¿no? Y ese es ya prácticamente entonces mi seguridad me permite el establecimiento del reino de Dios en mi vida mediante el Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo, el cual vivo mediante la oración y la palabra y el evangelismo. El Evangelio, la oración y el evangelismo es el contexto, el núcleo del reino de Dios, ¿no? Y en ese vivimos en este tiempo. Entonces, esto lo debemos conocer. Entonces, también debemos recibir las señales. Debemos ver y recibir las señales que nos permitan restaurar y reinstalar la iglesia de Antioquía, donde los discípulos se les conoció y se les dio el nombre por primera vez de cristianos, ¿no? Allí en Antioquía, allí se les dio por primera vez y se llamó, de allí surgió la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Esa iglesia que estamos llamados a restaurar nosotros hoy. ¿Por qué restaurar? Porque ese evangelio que se predicó en aquel entonces, hoy que se perdió cuando Constantino el Grande hizo una sola religión, y aunque fue restaurado en el tiempo de la Reforma, pero ese evangelio sigue estando encubierto. Y nosotros hoy estamos llamados primeramente a restaurar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En todos y cada uno de los lugares donde Dios nos lleve. Amén. Entonces, eso es lo primero que sabemos, tener el centro. Antioquía debe representar para nosotros la iglesia, ¿sí? La iglesia viva, la iglesia palpable, la iglesia de la cual formamos parte y que nosotros debemos estar llamados a restaurar. Y ese debe ser nuestro anhelo. Por lo tanto, en nuestra oración no debe de faltar orar por esa Antioquía. Amén. Que es la restauración del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En mí primeramente, en mi iglesia y en el campo. Amén. Hoy también estamos llamados a guiados por el Espíritu Santo para conocer, saber cuál es la Antioquía, la Siria, el Chipre y el Asia Menor, etcétera, etcétera, de este tiempo. O sea, estamos llamados a conocer. ¿Por qué? Porque en esta región de acá de Occidente, en esta región de América, en este continente, ¿no? Nosotros estamos aquí en Venezuela, pero nosotros formamos parte de un continente y nosotros el trabajo que estamos llamados a hacer es a partir de aquí de Venezuela, ¿verdad? Y en las 46 naciones, como lo vamos a conocer. Entonces, pero también la Macedonia, que debemos conocer hacia esa parte del mundo. Estoy hablando de cómo de los viajes que Pablo hizo, de cómo Pablo salió solamente con la guía del Espíritu Santo y cómo pudo ir de lugar en lugar, ir estableciendo el reino, estableciendo el evangelio, pero aún a cuesta de su propia vida, porque no fue que Pablo tenía las puertas abiertas en todos los lugares donde llegaba. Él se encontró con circunstancias verdaderamente deplorables, al punto que dice él que estuvo en un lugar que no sabe si fue muerto, en un lugar donde él dice que murió. Pues no lo dice literalmente, pero él dice que conoce un hombre que no sabe si en el espíritu o en lo físico, ¿no? Tenemos el pasaje. Entonces también Pablo también estuvo en esta Antioquía y también en Macedonia, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:2. Sí es 12. Dice que conozco un hombre, no sé si. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años está hablando de él. No sabe, dice hace 14 años, entre paréntesis, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe.
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice que fue la presencia de Dios, pero no sabe si fue vivo o muerto. Pero él sabe que fue la presencia de Dios. En esa le dieron una paliza que lo dieron por muerto. Y no le dieron más porque creyeron que estaba muerto. Y de ahí lo agarraron y lo sacaron fuera de allí. Conocer el pasaje, qué bueno, Felipe. Qué bueno, Felipe, me gozo. Entonces, nosotros también debemos conocer esta Macedonia, debemos conocer y ver como una señal de guía en este tiempo para todos y cada uno de nosotros, con las que estamos llamados a hacer la evangelización mundial hasta lo último de la tierra. La Roma y también la Roma de este tiempo, pero partiendo de Venezuela. No es allá en Italia. No, ese fue en aquel tiempo. Ellos fueron hasta lo último del mundo, lo que existía. Pero sabemos que el mundo hoy, nosotros hablamos, por ejemplo, conocemos de 237 naciones y más de 5,000 tribus del mundo. Pero en aquel entonces, si vemos las naciones que habían 16. Cuando se derramó la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, habían 16. Pero hoy hay 237 naciones registradas y más de 5,000 tribus del mundo. Entonces, partiendo de Venezuela hacia las 46, diría yo, 45 naciones y tribus de Latinoamérica. Este debe ser nuestro centro, nuestro objetivo, sin desenfocarnos. Ese verdaderamente cada día, esa restauración, esta es nuestra oración, conociendo lo que Dios nos ha llamado. Esas señales de guía deben estar para nosotros, porque no podemos pensar nosotros que no, Dios me llamó ahí a predicar en Rusia. Pero no has predicado en Venezuela, ya va, escucha. No, que Dios me llamó. Bueno, Dios es Dios y Él puede hacer eso, pero hoy nos han dado un mandato. Nosotros estamos llamados a leudar, a manifestar el evangelio que tenemos, que Dios nos ha dado, en donde quiera que estemos. Entonces no lo hacemos aquí porque yo voy a predicar, pero es en Rusia. No, yo no voy a predicar aquí en Venezuela. Entonces, no, y menos para allá arriba, para allá para La Vega, ¿no? Entonces este debe ser el objetivo de nosotros, sin desenfocarnos, conociendo lo que Dios nos ha llamado. Este enfoque lo debemos cristalizar con nuestra oración diaria, anhelando que se cumpla en nuestras vidas este llamado maravilloso que Dios nos ha dado. Yo les estoy hablando de las 7 señales de guía. Para nosotros deben haber señales. Para nosotros debe haber deseo vehemente de hacer las cosas de Dios. Tenemos las cosas de Dios en nosotros y por lo tanto esas cosas las debemos poner por obra para gloria, honra y alabanza del Señor. El 777 es y debe ser siempre nuestro contenido de oración para tener y ver las evidencias, las respuestas necesarias para la continuidad de la obra del Evangelio. El 777 es como el contenido lo indica, escuchen bien, es el aprovisionamiento de Dios para el día a día, mediante el cual avivamos al hombre interior, el espíritu vivificado, el cual debe crecer hasta la estatura de un varón perfecto. Así debemos entenderlo, que nosotros debemos vivificar cada día nuestro espíritu con esta oración de gracia, de fuerza y de poder. El 777 son las cosas de Dios para nosotros, que están en nosotros y que con las que también debemos vivir nosotros. Amén. Entonces, en la conclusión, ya no vamos en la conclusión, vamos también a ver un poquito más sobre este 7.7. La conclusión tenemos, escuchen bien, todos y cada uno de estos 7 puntos, de este 7.7.7, todo cuanto hemos visto en el día de hoy son las cosas
del reino de Dios preparada para nosotros. Pero aunque están y son de nosotros, solo las podemos disfrutar, grabar y enraizar mediante las 3 concentraciones. La oración de los 3 momentos en que nosotros venimos delante del Señor, que como sabemos son 3 tiempos diarios en los que me concentro en oración de Dios. ¿Sí? Entonces, escuchaba en el atrio del viernes, escuchaba un tiempo en la mañana mediante el cual avivamos el 777. Ese tiempo en la mañana lo avivamos ¿cómo? Concentradamente, orando con este contenido, y de esa manera lo vamos a tener mucho más explícito en cada uno de nosotros. Vamos a fortalecernos, vamos a robustecernos más. También cumpliendo con Mateo 6:33, que es el fundamento del reino, del día a día, Antonio, todos y cada uno de los días. Dice Mateo 6:33, por favor, la multimedia. Mateo 6:33 dice, sí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo quiero preguntarle, ¿qué significa esto para nosotros? Oye, que tenemos que procurar que Dios sea el que esté entronado en mí. Dios está reinando en mi vida. Dios está dirigiendo mi vida. Dios guía mi vida. Y yo debo promover eso. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Esto es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos cuando le dijo que lo enseñaran a orar. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a los discípulos de él. El Señor les dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea, ven a nosotros, ven a reinar en nuestras vidas, que yo te obedeceré. Así está escrito. Lo que pasa es que nosotros nos enseñaron esa oración, la rezábamos, pero al final, pero la descontextualizamos y no decimos, hágase tu voluntad, sino, venga a mí tu reino, pero hágase mi voluntad. ¿No? Así vive la mayoría. Yo viví así. No, ¿cómo rezaba ese Padre Nuestro? Pero hacía mi voluntad, claro, por encima de mí mi ropa. Así vive el mundo entero hoy. Oran, este es un bosquejo de cómo se debe orar. El mundo entero, esta es la oración que Dios nos dejó. Y oran con esta. Pero aún los que van a hacer su fechoría, oran esa oración. Se presignan y se meten una pistola en la piel para salir a chambear, a salir a ganar. Sí, es así. Ellos también oran. Entonces, cuando Dios, con la enseñanza que recibí el viernes, decía que nosotros programamos, coordinamos y regulamos todos y cada uno de nuestros entornos. Es decir, sea laboral, sea familiar, sea social, pero regulamos todos los entornos, ¿no? Los regulamos, tenemos comunión con ellos, sabemos, de allí coordinamos, y de allí coordinamos, programamos, visitas. Oye, voy a visitar tal día, voy a ir para la casa de mi padrino, voy a ir para que mi amigo Pedro, y así sucesivamente. Y cuando viene a ver, estamos haciendo la obra del evangelismo, pero guiados por el Espíritu de Dios. Oro por esa persona, oro para que Dios propicie los encuentros, oro para que el Señor nos abra puertas, oro para que yo pueda verdaderamente poder accesar hacia esa persona con la palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Sí me entiendes? Entonces,
Un segundo tiempo es el de en la tarde, mediante el cual nos concentramos y oramos con los 7 itinerarios. Primero lo hicimos con las 7 torres, el de la mañana, avivamos las 7 torres. En la tarde avivamos los 7 itinerarios. Me gustó esa guía, ¿no? La cita base, Romanos 8:28, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Vean? Eso es a lo que el Señor ha escogido. Creo que eso somos nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, usted debe saber con quién están hablando. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces aquí, en la enseñanza del viernes, mi hermano decía que es un nuevo camino, ¿no? Entonces es el cumplimiento del itinerario de Dios. Entonces en este nuevo camino, no es que yo establezco un nuevo camino, no, sino que estoy caminando conforme al plan que Dios estableció. Y eso se revela y se manifiesta todos los días. Yo voy a encontrar todos los días algún lugar donde Dios me pueda estar movilizando. Y así tenemos que nosotros vivir. Y el tercer tiempo, que es la noche, son las 7 señales de guía con las que debemos avivar, orar y darle gloria al Señor para que ese plan eterno de Dios con el que me escogió se cumpla, ¿no? Para que ese plan, como les explicaba, de Venezuela y las 46 naciones de Latinoamérica comiencen a cobrar vida en mí. Yo tengo un primo que está en Costa Rica. Entonces, comienzo a hablar con él y lo más probable es que dentro de poco ya yo establezca con él un evangelismo sin contacto. Es decir, levanté con él un tiempo en el que podemos compartir la palabra. Y ya yo estoy haciendo evangelismo en Costa Rica. Estoy levantando un posible discípulo en Costa Rica, ¿no? Entonces, eso nosotros debemos avivar todos los días con las señales de guía. ¿Cómo las voy a saber? Bueno, Dios me las va a indicar, Dios me va a decir a quién le voy a hablar. Entonces lo importante es que yo no pueda dejar de orar. Por ello oramos con el versículo de la Biblia, se cumple Hechos 1:8, que es que me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces confirmamos la confirmación, la obra del evangelismo, y eso nos permite confirmar, ¿no? ¿Qué confirmar? Que yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer, que yo soy un ciudadano del reino. Amén. Estas 3 concentraciones son vitales para vivir conforme a las cosas de Dios y levantar la torre del reino de Dios en nosotros. Conscientes, contestes y seguros, ¿verdad? Como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Y el mundo lo puede ver. Eso es lo fundamental. Porque no importa que usted diga que usted tiene encendida la torre, si el mundo no la puede ver, entonces a esa torre le falta... le falta energía, ¿cómo le diríamos? La fuente de poder. Le falta la fuente de poder. Escuchen bien. Le compartí a mi esposa anoche, oye, fíjense, nosotros a veces entendemos los hermanos de otras congregaciones, pero los pentecostales, por ejemplo, las señales de ellos son que venga, como viene Benny Hinn, que se caigan cuando Benny Hinn hace su ola, que caigan en el piso 1000 personas, y eso dice, oye, este es un hombre de Dios, este es un hombre que tiene el poder de Dios, que hayan sanidades, que hayan manifestaciones de las que nosotros entendemos y conocemos, que sabemos que es misticismo. O sea, son esas cosas que el mundo siempre quiere ver. Pero eso es lo que ellos llaman que es el poder. Pero nosotros, sin embargo, la señal que debe haber en nosotros es que el mundo debe ver esa luz. El mundo debe ver en nosotros esa luz. ¿De qué debemos preocuparnos? De que nuestra luz alumbre. Ese es el propósito y el plan de Dios para nosotros. Levantar la torre de Dios en cada uno de nosotros es que nuestra luz alumbre, que las almas se salven, que las vidas puedan venir a nosotros, que los vecinos que nos conocen y nos ven tengan el deseo también de conocer esta verdad maravillosa que nosotros conocemos. Aquel vecino que anteriormente te pelaba los dientes, la gracia de Dios que ahora está en ti, aquel vecino que no te quería ver ni siquiera, te debe de aprender a ver y debe de saber en su corazón
que tú tienes algo para él. Así tenemos que aprender a vivir este evangelio. De esa manera es que nuestra luz debe estar alumbrando. De esa manera se debe levantar nuestra lámpara. También tenemos que hacer la lista y orar por nuestros vecinos. La lista de personas que debamos alcanzar. Felipe está hoy aquí. No quiero aludirlo, pero ¿cuántas veces no debe haber orado mi hermana Marta para que él haya podido venir acá? Pero hoy vino. Y la gloria sea toda para Dios, ¿verdad? Y se vino y sé que no se va vacío, porque esta palabra en alguna de las cosas va a estar en el corazón de Felipe siempre. Amén. Entonces esa es la palabra de este día. Debemos aprender a vivir por las cosas de Dios. Es aprender a vivir con las cosas de Dios y que el mundo las pueda ver. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.